Esta noche nos acompaña Demián Lerma Hernández, quien es director del Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión. Demián, bienvenido, qué gusto que nos acompañes. Gracias, Alejandro, encantado. Gracias, Demián. Pues uno pensaría que de suyo el teatro es sensorial. ¿Hay un teatro más sensorial que otro? Pues mira, creo que la cualidad que hace el teatro sensorial es que está enfocado en el hecho de sentir, ¿no? De que podamos sentir. Somos seres sintientes, ¿no? Toda nuestra piel, tenemos multiplicidad de sensores, de células nerviosas. Entonces, la idea del teatro sensorial es trasladar el escenario al cuerpo del participante. Cuando hacemos esto a través del silencio visual, esto quiere decir que cierras los ojos, te pones unos gogles, te pones una venda. Somos una cultura eminentemente visual, ¿no? Sí. El 90% de la información que recibimos es a través de la imagen. Entonces, cuando cierras la fuente de información de la imagen, el cerebro sigue creando la realidad, pero utiliza la información que viene de los demás sentidos. Entonces, es en esta cualidad donde lo que te toca, cómo te toca, lo que hueles, lo que escuchas, cobra otra dimensión. Entonces, es esa cualidad que se enfoca en el discurso, es a través de la sensación. Por eso es el teatro sensorial. ¿Es un derribo de la cuarta pared que ustedes llaman? Sí, sin duda. Se cae la cuarta pared y aparte el escenario se traslada a tu cuerpo, ¿no? Porque aquí te tocan, aquí hueles, tú escuchas. Y algo muy interesante que sucede es que en una obra convencional de teatro, en cuanto que la ves, utilizas la imagen para leer, ¿no? La escena. Claro. Aquí, al no haber imagen, entonces utilizas los demás sentidos para crear el discurso. Para construirlo, ¿no? Y lo vas construyendo en el proceso mental. Entonces, como artista sensorial, compones para la percepción que vas sintiendo esta realidad que está creando la mente. Qué extraordinario. Y Damián, este ejercicio, este proceso, ¿cómo puede contribuir al trabajo de la inclusión? Pues mira, algo que sucede a lo largo de estos 22 años que lleva trabajando Sensorama en crear estas experiencias, sucede algo de, al cerrar los ojos y generar esta intromirada, resulta que yo soy el personaje principal, ¿no? A mí me suceden y me acontecen las cosas. Culturalmente, en esta contemporaneidad, mirar hacia adentro me parece que se convierte en algo extraordinario. Algo tan simple, ¿no? Que se convierte en algo extraordinario. Y esta mirada hacia mí de descubrir qué es lo que habita en mí, qué es lo que me conforma, un poco es realmente qué necesito, ¿no? Realmente qué necesito. Y a partir de esta cualidad es que empezamos a trabajar procesos de inclusión, como pensando que el primer paso para incluir a los otros es incluirme a mí mismo. Un poco la tesis sería, si estoy de acuerdo conmigo mismo, es muy probable que esté de acuerdo con los demás. Entonces, a partir de esta premisa es que hacemos este teatro sensorial. Por un lado es la poética sensorial, el lenguaje sensorial, y que este lenguaje sensorial nos sirva para trabajar contenidos y elementos que nos permita trabajar la inclusión. Y es la misma premisa, desde luego, del Festival Internacional. Exacto. ¿De qué va? Por favor, cuéntanos. Pues Sensorama es una génesis totalmente mexicana, es un lenguaje, y abriendo la ventana hacia el mundo nos damos cuenta que hay otras expresiones artísticas de teatro sensorial, ¿no? Que van mucho en esta tesis de hacer sentir, de explorar nuevas formas de percibir la realidad. Entonces es que lanzamos este festival de teatro sensorial un poco para posicionar a la CDMX como una ciudad de vanguardia, donde se genera un teatro que no hay en otro lado del mundo. Es el primer festival en el mundo de teatro sensorial. Entonces invitamos a una compañía argentina que hace teatro ciego, invitamos a una compañía española que hace teatro sensorial, y la idea es generar un saber, ¿no? Un conocimiento acerca de todas las expresiones que tienen estas compañías al respecto del teatro sensorial. Se nos acaba el tiempo, Demián, pero ¿cómo, cuándo y dónde? Vamos a estar en el Centro Cultural España. Sensorama se presenta ahí en la sala CCB del Centro Cultural del Bosque. Nuestra página es www.sensorama.mx. Ahí está toda la programación, hay talleres de formación, hay mesas redondas acerca de la inclusión, del arte y la presentación de las compañías. A partir de este jueves y hasta el día 22, 10 días. Exacto, y pues los invitamos a sentir, a experimentar, a provocar esta sensación, esta percepción, para poder crear otros mundos. No podría ser una invitación más apetecible. Gracias, Demián, por traerla hasta aquí. Muchas gracias a ustedes. Al contrario.